Jamás pensé que llegaría a compartir esto. Sin embargo, la vida tiene la capacidad de llevarte por caminos inesperados. Tengo por nombre Sofía y cuento con 48 años de edad. Desde que tengo recuerdos, he sido la única responsable de cuidar a mi hijo Mateo como madre soltera. Actualmente cuenta con 25 años y siempre hemos mantenido una estrecha relación, siendo solo nosotros dos quienes hemos enfrentado juntos los desafíos de la vida. Aquella noche ocurrió algo que aún no logro comprender del todo. Después de dedicarse con esfuerzo a sus labores y pasar largas horas estudiando, Mateo lucía visiblemente agotado. Manifestó sentir malestar. Le permití descansar un poco en mi cama. En una noche gélida, la vivienda parecía estar más fría de lo habitual, por lo que lo cubrí con una manta abrigada. Al principio, todo parecía normal, una madre velando por la comodidad de su hijo. Al sentarme a su lado, Mateo se aproximó, se arropó bajo la manta como si quisiera sentirse más abrigado. Sus brazos me rodearon con ternura, envolviéndome en un abrazo que evocó recuerdos de mi juventud. Al principio no le presté mucha atención, creí que simplemente requería algo de apoyo emocional, por lo que lo ignoré. El calor que emanaba de su cuerpo al estar cerca de mí y su respiración pausada me brindaron una sensación reconfortante y familiar. Mientras se encontraba en un estado de calma, percibía como su respiración disminuía su ritmo, como si estuviera a punto de conciliar el sueño. El cuarto se encontraba en completo silencio, permitiéndome percibir claramente los latidos de mi corazón resonando en la calma del ambiente. Permanecí inmóvil en ese lugar, evitando interrumpir, reflexionando que se trataba únicamente de una madre brindándole a su hijo la calma que requería. Sin embargo, más tarde, Mateo volvió a cambiar de posición, acercándose más debajo de la manta. Al sentir su brazo rodeándome, me quedé inmóvil por un instante, sin saber qué hacer. Una parte de mí ansiaba alejarse, expresar algo sutil para aliviar la tensión, mientras que otra parte de mí se mantuvo en calma. En el ambiente se percibía una cierta tensión inexplicable que me envolvía, dejándome en un estado de incertidumbre, sin poder discernir mis pensamientos o emociones. Después, de repente, percibí algo sólido bajo la cobija. Empecé a sentir como mi corazón se aceleraba. Traté de mantener la serenidad, diciéndome a mí misma que no era importante, que ni siquiera se percataba. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, mis pensamientos se agitaban de formas inesperadas. La temperatura entre nosotros subió notablemente, y me vi envuelta en una mezcla peculiar de sentimientos, confusión, incomodidad y una energía nerviosa que me impedía respirar con normalidad. Mateo se mantenía cerca, con su respiración constante, mientras el silencio en la habitación pesaba sobre mí. Tenía el deseo de alejarme un poco, de distanciarme, pero no lograba encontrar las palabras adecuadas para justificarme. Después, se desplazó suavemente y alzó la cabeza para dirigirme la mirada. Su mirada mostraba una profunda curiosidad que me resultaba imposible interpretarla. Amable, con interés por descubrir, pero decidida, experimenté una sensación reconfortante pero al mismo tiempo incómoda. Guardó silencio, sin embargo, su expresión facial parecía indagar si todo marchaba correctamente. Intenté esbozar una leve sonrisa con la esperanza de aliviar la incómoda atmósfera. Sin embargo, solo logré acentuar el silencio abrumador. Colocó su mano suavemente en mi brazo, acariciando mi piel con sus dedos de manera despreocupada. Era tan diminuto, tan delicado, sin embargo, su presencia resultó electrizante. Cada un gesto tierno provocaba una sensación cálida y reconfortante en todo mi ser que resultaba imposible de pasar por alto. Traté de mantener un ritmo regular en mi respiración, con la esperanza de que no percibiera la rapidez con la que latía mi corazón. Me sentía perdido sin saber cuál era la mejor manera de actuar o qué decir en ese momento. Permanecí en ese instante de serena intensidad, sintiéndome totalmente inmersa en el vínculo que compartíamos. No tenía forma de explicarlo, solo se encontraba presente, silencioso y completamente imposible de pasar por alto. Pensé que se trataba únicamente de una madre reconfortando a su hijo. Sin embargo, en la calma de ese momento, a solas bajo las cobijas, mis pensamientos fluían de forma incontrolable. Aquella figura que reconocía como mi hijo generaba en mí una sensación más intensa, una conexión que no lograba comprender del todo, una mezcla de confusión y cariño que me mantenía estática, impidiéndome alejarme. Mateo no dio señales de percatarse de mi desconcierto interno. Permaneció a mi lado, acariciando delicadamente mi brazo con su mano, como si estuviera totalmente acostumbrado a esa proximidad. Mantenía una respiración regular,
Tenía los ojos nuevamente cerrados, lo que me hizo dudar si se había quedado dormido. Después, su mano se desplazó, ascendiendo poco a poco por mi brazo, provocándome un estremecimiento. Al abrir los ojos, me encontré con su mirada fija y me quedé inmóvil. En su expresión se reflejaba una duda, como si quisiera saber si todo estaba correcto, si experimentaba la misma fascinación inusual que él. Murmuré el nombre de ella. Apenas escucha mi voz. Tenía la intención de poner fin a esto, de alejarme, pero me resultaba imposible desplazarme. El ambiente estaba lleno de una incomodidad palpable, como si se estuviera gestando una tormenta en silencio y ninguno de los dos emitió palabra. En el aire flotaban emociones sin expresar, palabras mudas que ninguno de los dos lograba verbalizar. Después, como si fuera lo más común del universo, se inclinó aún más. Mientras mi corazón palpitaba con intensidad, mi mente se veía invadida por ideas opuestas. Sin embargo, no logré alejarme. Experimenté una sensación de conflicto interno al tener que equilibrar mi rol materno con las emociones nuevas que habían aparecido. Al acercarse su rostro al mío, mi respiración se detuvo y desaparecieron todos los pensamientos lógicos, quedando solo ese instante. Mateo posó con delicadeza su mano en mi hombro, sus dedos se detuvieron como si también estuviera indeciso. El entorno exterior parecía desaparecer, quedando únicamente la calidez que emanaba de su compañía y el constante compás de su respirar. Decidí cerrar mis ojos para intentar tranquilizar el desorden que reinaba en mi cabeza. Decidí distanciarme, poner fin a la intensa y confusa cercanía que experimentaba. Sin embargo, en ese momento su mano reposó suavemente sobre mi cabello. Aquella acción tan diminuta y llena de ternura generó una intensa punzada en mi corazón, desencadenando emociones indescriptibles en mí. Al abrir mis ojos, los suyos se encontraban mirándome fijamente, con una ternura que nunca antes había percibido. Estaba tan cerca que lograba distinguir cada pequeño aspecto de su rostro. Las delicadas pecas en su nariz, la suavidad de sus labios curvados, la manera en que sus ojos se encontraban con los míos. La vulnerabilidad que mostraba en su rostro era similar a la mía, lo que me hizo darme cuenta de que él también estaba tan confundido como yo en ese instante. Permanecimos en ese lugar, inmóviles, como si el transcurrir del tiempo se hubiera detenido por completo. Mientras mi cabeza se llenaba de interrogantes e incertidumbre, mi cuerpo permanecía inmóvil, resistiéndose a cualquier movimiento. Experimentaba una fuerte conexión con él, este individuo a quien había educado. Sin embargo, en ese instante parecía ser una persona totalmente desconocida para mí. En el momento en que creía que íbamos a quedarnos atrapados en una cercanía inusual eternamente, Mateo se alejó un poco, rompiendo la magia. Apartó la vista, con las mejillas sonrojadas, y dejó escapar una risa nerviosa mientras se tocaba la nuca. De repente, volví en mí y tomé conciencia de lo cercanos que habíamos estado. Inhalé profundamente, intentando tranquilizar el torbellino de sentimientos que bullían en mi interior. Con un tono suave, expresó: «Perdón, mamá», mostrando cierta inseguridad en su voz. No deseaba que la situación se tornara extraña. Evitó cruzar su mirada con la mía. Sus palabras titubeantes reflejaban una lucha interna similar a la que yo experimentaba. Deseaba brindarle consuelo, tranquilizarle sobre la situación, pero no pude articular ninguna palabra. Después de mucho tiempo, experimenté incomodidad en presencia de mi hijo. Al final, decidí estirar mi brazo y posarlo sobre su hombro. Le regalé una leve sonrisa reconfortante con la esperanza de disminuir la tensión que había entre nosotros. Le aseguré a Mateo con calma en mi voz, a pesar de sentir mi corazón latir con intensidad: simplemente, llevamos mucho tiempo en soledad. Es posible que los dos nos encontremos un tanto desorientados. Mostró un destello de tranquilidad reflejado en su mirada. La atmósfera en la habitación empezó a relajarse. El individuo más corpulento entre nosotros se sintió menos pesado justo en el momento en que sonó la campana. Nos sorprendió el sonido repentino que nos impactó a los dos, trayéndonos de vuelta al momento actual como un fuerte soplo de aire. De inmediato me levanté, agradeciendo la interrupción. Caminaba hacia la puerta con una sensación de inestabilidad en mis piernas, intentando controlar mis sentimientos y tranquilizar el torbellino emocional que bullía en mi ser. Al abrir la puerta, me encontré con Daniel, nuestro vecino, quien estaba allí con una sonrisa amigable y conocida que iluminaba su rostro. Daniel era conocido por su amabilidad, siendo el tipo de vecino dispuesto a ayudar con la limpieza de la nieve o a colaborar cuando surgían problemas que requerían solución. Sin embargo,
esta noche percibí algo distinto en la manera en que sus ojos se detenían en mí. Con un tono amable, saludó a Sofía con un «hola». Consideré acercarme para comprobar si requerías algo con la llegada del clima frío. Si surge algún inconveniente con la calefacción u otro asunto, estoy disponible para ayudar. Las expresiones que utilizó fueron informales, sin embargo, su tono resultó cordial, lo cual me provocó una sensación de tranquilidad que me invadió, devolviéndome a la realidad después de un lapso que se extendió por horas. Contesté con una sonrisa, «Daniel, te agradezco». Mi tono de voz mostraba seguridad en ese momento. Últimamente, la vivienda ha estado algo fría. Sería de gran ayuda. Al ingresar Daniel, divisé a Mateo aguardando en el pasillo con una expresión imposible de descifrar. Guardó silencio absoluto, sin embargo, su mirada cargó la atmósfera con una tensión inédita. Observé a la persona y por un instante creí distinguir un destello en su mirada, algo que parecía ser envidia, aunque desapareció tan velozmente como surgió. Me sentí perturbado por ese pensamiento, cuestionándome si detrás de su silencio había algo que no quería reconocer. Recorriendo la casa, Daniel inspeccionaba la caldera y conversaba conmigo mientras yo estaba ocupado. Manteníamos conversaciones acerca del clima, la zona en la que vivimos, temas habituales, sin lograr apartar de mi mente la sensación de que Mateo estaba presente. Enmudeció, permaneciendo cerca con la mirada clavada en nuestra dirección. La intensidad que emanaba creó una atmósfera aguda en la habitación, como si fuera una interrogante implícita flotando en el ambiente. Experimenté una sensación de conflicto interno al intentar equilibrar la amabilidad de Daniel con la constante vigilancia de Mateo, quien observaba atentamente cada uno de mis movimientos. Tras un breve lapso, Daniel giró hacia mí mostrando su característica sonrisa cálida. «Sofía, todo parece estar en orden, pero si necesitas algo, no dudes en comunicarte». Expresé mi gratitud a Daniel mientras lo acompañaba hasta la salida. Al cerrar la puerta a su paso, el silencio que invadió la casa pareció aún más abrumador. Al girarme, Mateo permanecía en el mismo lugar, con los brazos cruzados y una mirada grave en su rostro. «Mateo, ¿te encuentras bien?», inquirí con delicadeza acerca de la disposición de los componentes, intentando descifrar sus pensamientos. Encogió los hombros mientras dirigía la mirada hacia el suelo. «Estoy bien, simplemente no me esperaba que Daniel apareciera, eso es todo». Tenía la intención de expresar más, con el propósito de construir un vínculo que acortara la inusual distancia entre nosotros, pero antes de lograrlo, él pasó a mi lado y se dirigió hacia su cuarto. Tras su salida, la puerta se cerró suavemente a mis espaldas, dejándome con una extraña combinación de emociones, alivio, confusión y una sensación difícil de definir, como si algo quedara pendiente. Observé la puerta, mientras mis pensamientos daban vueltas. Resultaba complicado describir la sensación en mi pecho, era una combinación de remordimiento, anhelo y cuestionamiento sin solución. Giré y me encaminé hacia mi cuarto. Mientras estaba en el borde de la cama, revivía una y otra vez en mi cabeza lo que había sucedido esa noche. La intimidad que Mateo y yo habíamos compartido, la manera en que sus ojos se detenían al ver a Daniel, y la creciente tensión que se percibía con el transcurrir del tiempo. No podía seguir evadiéndolo eternamente, sin embargo, tampoco tenía idea de cómo afrontarlo. En ese preciso momento, un leve llamado a mi puerta rompió mi concentración. Mi corazón se estremeció al cuestionarme si se trataba de Mateo. «Avanza», expresé, intentando mantener un tono de voz decidido. La puerta se abrió y allí se encontraba él, erguido en la entrada con una mirada enigmática que no lograba comprender. Ingresó sin hacer ruido, cerró la puerta detrás suyo y se acomodó a mi lado en el borde de la cama. Hubo un instante en el que ninguno de los dos pronunció palabra. La ausencia de palabras entre nosotros era pesada con todos los pensamientos no expresados, una carga que ambos parecíamos percibir, pero no sabíamos cómo aligerar. Con voz tenue y suave, finalmente comenzó a hablar. «Mamá. Me siento confundido por la situación actual. Pido disculpas si causé incomodidad anteriormente, tan solo yo». Al perder fuerza su voz, titubearon sus expresiones al observar sus manos, las cuales agitaba con nerviosismo. Alargué mi brazo y coloqué mi mano sobre la suya, ofreciéndole un leve apretón con la intención de calmar la tensión. «¿Cómo se encuentra Mateo?», expresé con delicadeza. «Quizás los dos estemos un tanto desorientados en este momento. Llevamos mucho tiempo sin compañía, lo cual puede generar cierta confusión en ocasiones».
Con un gesto pausado, mantuvo su atención en sus manos. Después, me observó con una mirada cargada de sentimientos indescifrables. Una sensación de vulnerabilidad se apoderaba de él, acompañada de tristeza y confusión. En mi caso, empezó a hablar con un ligero temblor en su voz, como si dudara en concluir su idea. Me encontraba sin palabras. Sentía un profundo dolor en mi corazón, lleno de incertidumbre. Por un instante, pensé en envolverlo con un abrazo y asegurarle que superaríamos todo unidos. Sin embargo, vacilé, sin tener certeza de si eso sería beneficioso o complicaría aún más las cosas. Por lo tanto, opté por quedarme inmóvil, permitiendo que el silencio se encargara de comunicar en nuestro lugar. Al fin, tomé una profunda bocanada de aire, me recompuse y lo enfrenté con la mirada fija en sus ojos. Mateo, expresé de manera tranquila. Quizás sea conveniente retroceder un poco y tomarnos un momento para reflexionar sobre la situación en su totalidad. Es válido experimentar cercanía, pero también es importante requerir tiempo y espacio para solucionar los asuntos. Aunque exteriormente me mostraba serena, en mi interior experimentaba la sensación de estar explorando territorios desconocidos, sin la certeza de estar expresándome de manera acertada. Volvió a sentir, esta vez de manera más pausada, y de repente, para mi sorpresa, recostó la cabeza en mi hombro. Se percibió como algo muy familiar, como en aquellos tiempos de juventud cuando solía acudir a mí en busca de apoyo tras una jornada complicada. El peso de su cabeza sobre mí desencadenó una oleada de emociones cálidas y recuerdos, a pesar de que esa tensión implícita seguía latente. Sin dudarlo, rodeé su cuerpo con mi brazo, abrazándolo de una forma que transmitía seguridad pero también cierta ambigüedad. Resultó reconfortante, recordándome nuestra conexión, a pesar de que ahora tenía un matiz que no podía pasar por alto. Experimenté una leve tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Quizás no era imprescindible contar con todas las soluciones en este preciso instante. Quizá bastaba con disfrutar de nuestra compañía, avanzando de manera gradual, sin importar lo complejo que pareciera todo. Mientras permanecíamos en silencio, abrazados el uno al otro, me atreví a pensar brevemente que esta proximidad podría resolver la incomunicación entre nosotros. Sin embargo, en el fondo, era consciente de que la situación no era tan sencilla. La cercanía que compartíamos resultaba reconfortante, pero al mismo tiempo inquietante, como una emoción latente a punto de emerger. A pesar de permanecer inmóviles y serenos, al igual que la habitación que nos envolvía, tenía la certeza de que esto no marcaba el desenlace definitivo de la narración. Existían emociones compartidas entre los dos, sentimientos que aún no podíamos expresar con palabras y que no iban a estar guardados eternamente. Pasado un tiempo, Mateo alzó la vista y me observó con una expresión grave en su rostro. Madre, me siento confundido ante esta oleada de emociones. Prefiero no complicar las cosas entre nosotros, aunque no puedo hacer caso omiso de ellos. Las palabras que pronunció se quedaron en el aire, como si fueran una interrogante que no se animaba a expresar en voz alta. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas, mi mente estaba llena de pensamientos, pero en el preciso momento en que me disponía a hablar, resonó otro golpe en la puerta. Los dos dimos un salto, sorprendidos, y nos observamos mutuamente, totalmente inesperado. El impacto fue decidido, casi apremiante, como si la persona al otro lado tuviera conciencia de que algo ocurría. Experimentando un repentino nerviosismo, me puse de pie y abrí la puerta. Una vez más, Daniel se encontraba en el lugar, mostrando un gesto de inquietud. Sofía, lamento interrumpirte, simplemente quería comprobar si todo estaba en orden. Tu comportamiento anterior era algo peculiar. Observé a Mateo, quien nos miraba de cerca con una expresión facial impasible. Traté de mantener mi tono de voz firme al contestar. Agradecemos, Daniel, pero todo está en orden, simplemente disfrutando de una noche de calma. Daniel observó a Mateo con una expresión reflexiva después de dirigirle la mirada. Está bien, ten presente que me encuentro aquí mismo si requieres algo. Una vez que se marchó, cerré la puerta y me giré hacia Mateo, quien seguía mirándome con la misma determinación. Se puso en pie y se acercó hacia mí con paso pausado, provocando que mi corazón volviera a latir con fuerza. En el espacio entre nosotros se percibía una tensión por las palabras no expresadas, pero en el momento en que me rodeó, todo se detuvo. Se percibió un cambio en su rostro, como si estuviera batallando internamente. Expresó en voz baja que quizás no era conveniente insistir en ello,
Su voz mostraba inseguridad. Quizás sea conveniente tomarnos un tiempo. Así lo hice. Mi corazón se encontraba adolorido por las emociones encontradas. Estás en lo correcto, Mateo, los dos debemos considerarlo todo, no apuremos el proceso. Él asintió también y permanecimos en ese lugar, cercanos pero precavidos, como si estuviéramos al límite de algo que escapaba a nuestro control. El desenlace marcaba un nuevo principio, una situación difícil de precisar, y mientras él se retiraba a su cuarto, me cuestionaba qué nos aguardaba en los días venideros. Si desean conocer más detalles de nuestra historia, déjenos saber en la sección de comentarios y les contaremos lo que ocurre en la continuación. No estaba preparado para esa ocasión. Lo único que deseaba era recibir un masaje sencillo para poder descansar. Solo eso. Sin embargo, lo ocurrido en esa sala superó todas mis expectativas. Mi sobrino hizo algo inimaginable. Jamás imaginé que llegaría tan lejos. A pesar de ello, me llevó a niveles inalcanzados por los demás. Prepárate para escuchar esta historia si te sientes preparado. Una vez que te sumerges en esa situación, ya no hay forma de retroceder. Inhala profundamente. Adelante. Regresaba a casa después de una jornada extenuante, sintiendo mi cuerpo destrozado. Tenía los hombros tan rígidos como una roca. Cada vez que me movía, mi espalda temblaba. Tenía el deseo de recostarme, dejar de ver y descansar mi mente. Solo eso. En ese momento se presentó mi sobrino. Un chico de 22 años, esbelto y con confianza en sí mismo. Al observarme, esbozó una sonrisa al notar mi condición. ¿Te apetece que te dé un masajito, tía? Tengo bastante habilidad en eso. Por un instante, tuve mis reservas. Después de todo, él era de mi propia familia. Eso no te parece algo fuera de lo común, ¿verdad? Por lo tanto, accedí sin imaginar en absoluto lo que estaba por suceder. Tomé asiento en la sala de estar, recostado en el sofá, con él acomodándose detrás de mí. Comenzó de forma pausada, colocando sus manos sobre mis hombros. Las manos irradiaban calor y su contacto era seguro y suave al mismo tiempo. Necesito saber si te estoy causando algún tipo de perjuicio. ¿Está bien tal como está? Me sumergí en el placer con los ojos bien cerrados. Con precisión, su dedo pulgar alivió la tensión en mis puntos de presión, desenlazando cada lazo con una asombrosa sencillez. Resultó ser una experiencia agradable. Tan agradable que roza la perfección. Con el transcurrir de los minutos, la intensidad de su masaje aumentó. Sus manos se movieron con calma, explorando cada parte detenidamente y centrándose en ciertas zonas. Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral. Al abrir los ojos, una breve sensación de inquietud me invadió. ¿Deseas que detenga el vehículo, abuelo? ¿Deseas que prosiga? Había experimentado un cambio en su tono de voz. De mayor gravedad. ¿Podrías ir un poco más lento, por favor? Experimenté una sensación de inestabilidad en mi cuerpo. Había una parte de mí que deseaba negarse. Interrumpe lo que estaba ocurriendo antes de que se convirtiera en una situación irreversible. Sin embargo, la otra mitad, la contraparte, estaba impaciente por observar. ¿Cuál sería su límite de alcance? El ambiente se tornó denso, casi insoportable para respirar. Mi corazón palpitaba desbocado, como si mi organismo tuviera conocimiento previo de lo que ocurría antes que yo. Sus manos siguieron bajando lentamente, acariciando la parte superior de mi espalda. A través de la fina tela de mi blusa, percibía el calor de su piel. Cada golpe era más pausado, más enfático, más cercano. ¿Deseas que detenga la acción? Esta oración ya fue mencionada anteriormente. Sin embargo, en esta ocasión, su voz carecía de inocencia. Experimenté una vibración que se transmitía hacia mí, llegando a resonar en lo más profundo de mi ser. Intenté expresarme, quise comunicar algo, mas mis labios se mantuvieron sellados. ¿Con qué propósito? Un suspiro apenas escapó de mis labios, un suspiro que quizás revelaba mucho. Y él captó la idea. Sus dedos acariciaron mi columna vertebral, descendiendo lentamente con precisión medida. Noté cómo su respiración se aproximaba. Muy cerca. Muy próximo. Experimenté rigidez en mi cuerpo. Está bien. Con voz llena de temblores, acababa de murmurar esas palabras. ¿Se trató de una negativa? ¿Tal vez un ofrecimiento?
¿Disfraz? No tuve la oportunidad de considerarlo. Bajó la mano ligeramente, acariciando mi espalda con una delicadeza sorprendente. Un escalofrío violento surcó mi cuerpo. Sentí como si una descarga eléctrica recién hubiera tomado control de todo mi ser. Y lo había percibido. Hizo una pausa breve, como si quisiera disfrutar de mi respuesta. Después, con delicadeza, se aproximó a mi oreja. Creo que eres del agrado de Tata. La frase estalló en mi cabeza como un explosivo, una combinación de restricción, atracción y desconcierto. ¿Es verdad eso? Perdí la respiración. Había perdido el dominio de la situación. En ese instante exacto, me di cuenta de que todo cambiaría para siempre. La densidad del aire permanecía inalterable, como de costumbre. Lleno de una tensión casi inaguantable, sentía los latidos de mi corazón en el pecho. El susurro de un anhelo indescriptible. Entre la lucha interna que experimentaba entre la lógica y el deseo, surgía una indecisión que me atormentaba. Aún tenía presente lo que me había dicho. Creo que le agradas, abuelita. Un estremecimiento imposible de dominar recorrió mi espalda, activando todos los nervios de mi ser. Deseaba expresar mi desacuerdo, señalar que estaba en un error, que se trataba simplemente de una confusión. Sin embargo, tenía la garganta reseca y mi mente estaba confusa. Permaneció inmóvil por un momento, lo que me dejó en una situación de extrema vulnerabilidad. Experimentaba la sensación de su respiración rozando suavemente mi piel, de forma pausada y casi fascinante. Después, como si quisiera poner a prueba mis límites, sus dedos ascendieron suavemente acariciando una vez más la curvatura de mi espalda. ¿Prefieres que pare? Una vez más con esa interrogante. En esta ocasión, su tono se volvió más profundo y acogedor, impregnado de una confianza inquietante. Al abrir la boca, no se emitió ningún ruido. Mi respiración se volvía irregular, imposible de dominar. Entre nosotros se creó un profundo silencio, en el que solo podían percibirse nuestros suspiros. Se unió sutilmente, como aguardando una respuesta de mi parte. Mis dedos se agarraron con fuerza a la tela de mi vestimenta, tratando de encontrar un punto de apoyo, una manera de recuperar el dominio de la situación. ¿Ya lo había extraviado, acaso? Cuéntame. Emitía un susurro, un dulce veneno que se colaba en mis pensamientos. Me gustaría obtener una respuesta, deseaba que tomara una elección. Así que, en un tono apenas perceptible, murmuré. No tengo idea, así era la realidad. Una admisión de vulnerabilidad, de desorientación. En ese instante, me encontraba desorientado, sin poder diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, entre la atracción y la amenaza. Se inclinó un poco más, acercándose tanto que solo un suspiro nos separaba. Así que permíteme ayudarte a relajarte más. Con movimientos profesionales, continuó el masaje en mis hombros. Un intenso calor me invadió, derrumbando las últimas defensas que había tratado de sostener. En ese momento, ya no se podía retroceder. El ambiente se tornó opresivo. Cada pulsación de mi corazón retumbaba en mis sienes. Continuaba experimentando la misma cercanía. La suave respiración que se funde con mi piel, su figura rozando la mía en un delicado equilibrio entre control y rendición. Con firmeza y delicadeza, sus manos volvieron a investigar. En esta ocasión, no existían incertidumbres ni vacilaciones. Recorrían mi espalda con suaves y persistentes presiones, provocando un estremecimiento en mí. Un estremecimiento de fuego recorrió mi ser sin que pudiera contenerlo. Pareces estar liberando la tensión. Su tono era profesional mientras continuaba con el masaje. Mordí mi labio, sin poder articular palabra. Era consciente de lo que experimentaba, de las emociones que surgían en mí con ese roce. Y lo gozaba al máximo. La boca se aproximó más a la mía, acariciando la línea de mi cuello mientras liberaba un aliento tibio. Un escalofrío recorrió todo mi ser, con mayor fuerza y profundidad. Decidí cerrar mis ojos para tratar de dominar mis sentimientos. Sin embargo, resultó ser en vano, él lo percibió. Mientras sus dedos acariciaban suavemente mis caderas, su sonrisa acariciaba mi piel. Cada movimiento estaba meticulosamente planeado, exacto, con el propósito de llevarme a rendirme un poco más a esa sensación de completa entrega. ¿Puedo seguir adelante? Me susurró al oído. El susurro de su voz es como una suave caricia.
Un profundo silencio se apoderó del lugar. Mi cuerpo entero ansiaba por más, aunque una pequeña parte de mí seguía resistiéndose. Él lo notaba con paciencia, aguardando mi aprobación, mi entrega. Así que, al final, en un murmullo apenas perceptible, solté esas palabras. Al pronunciar la palabra, un estremecimiento de emoción recorrió su ser. La velocidad de su respiración aumentó un poco, revelando la repercusión de lo que le confesé. Decidió no aguardar más. Bajaron con firmeza hasta mis caderas, ejerciendo una presión suave sobre mi piel a través de la tela, transmitiendo una sensación de seguridad perturbadora. Conocía a la perfección el lugar preciso y la manera de acariciarme, manipulando con destreza mis respuestas. ¿Tienes tanta disposición para escuchar? La voz que tenía era como un susurro que hipnotizaba, como si disfrutara cada instante de mi confusión. Permitió que sus labios acariciaran suavemente mi clavícula, dejando un beso tan delicado como las alas de una mariposa. De manera incontrolable, un suspiro se liberó de mis labios. Decidí cerrar mis ojos y me dejé llevar por las emociones que me embargaban. Se aproximó más a mí, su pecho rozando mi espalda. La calidez de su piel chocaba con la frescura del ambiente, generando una mezcla emocionante. Mientras me acariciaba, sus manos recorrían mi cuerpo trazando suaves círculos en mi cintura y ascendiendo lentamente por mis brazos. Cada vez que nos comunicábamos, esa excitante tensión que existía entre nosotros se hacía más fuerte. Su aliento llegó hasta mi oído y escuché su voz, susurrando en tono más bajo de lo habitual, como si fuera un secreto compartido. Estás causándome una gran confusión. Un intenso calor me rodeó por entero. Tenía dificultades para respirar, mi aliento era inestable. Cada rincón de mi piel cobraba vida al contacto de sus manos, que seguían explorando, acariciando suavemente mis hombros y luego descendiendo de nuevo, como una promesa en suspenso. Una vez más, me estremecí sin poder controlar mi reacción, la cual provocó una leve sonrisa en él. Gozaba con mi inquietud, se nutría de ella, siempre desafiando un poco más los límites de lo que se puede aguantar. Hazme saber cuáles son tus deseos. Era tan solo un murmullo suave, un temblor convertido en sonido. El aliento rozaba mi piel, avivando la llama que podía arrasar con mi cordura. Había perdido el dominio de la situación, lamentaba la situación. La línea que separa la resistencia de la rendición absoluta se difuminaba, a punto de desaparecer ante la fuerza de esta misteriosa transformación. Dirigí mi mirada hacia él, fijando mis ojos en los suyos, y en un susurro apenas perceptible disipé las últimas incertidumbres. Estoy interesado en adquirirlo. El calor de sus besos acarició mi piel, provocando una avalancha de escalofríos imparables. Cada roce se volvía más atrevido, más decidido. En medio de la intensidad del instante, mi aliento se detuvo, aprisionado por la embriaguez del momento y un temor silencioso que me consumía internamente. Susurró en mi oído con voz profunda y llena de pasión: sé que estás ansioso por esto. Por un instante, decidí cerrar mis ojos. Es un lapso prolongado. Exactamente lo necesario para perder el dominio. Lo necesario para dejar atrás, aunque sea por un momento, el entorno que nos rodeaba. Recorrió mi cintura con su mano, trazando un sendero imaginario en mi piel. Mi cuerpo reaccionaba ante cada movimiento suyo, a pesar de la tormenta que se desataba en mi cabeza. Sin embargo, en el momento en que me relajaba, una sensación gélida se introdujo en mi interior. Algo andaba mal. Se escuchó un sonido. De poco peso, distante. Prácticamente invisible. Permanecí sin moverme. Pregunté en voz baja si habías escuchado. Se enderezó un poco, mostrando un gesto de preocupación en su rostro. ¿Qué es eso? Un escalofrío recorrió la parte posterior de mi cuerpo. No se trataba de un mero ruido. Se trataba de un teléfono que vibraba, persistente en su actitud. Causa mucha opresión. De repente, me alejé rápidamente de su lado y corrí hacia mi bolso. Cuando la pantalla se iluminó, mi corazón latía con fuerza. Números sin identificar. Un presentimiento desagradable apretó mi estómago. Volteé mi mirada hacia él. Con la preocupación reflejada en mis ojos, se aproximó y colocó su mano en mi brazo para calmarme. ¿Deberías responder? Experimenté dificultad para respirar. Antes de deslizar mi dedo por la pantalla, tomé una profunda bocanada de aire. Saludos, ¿hay alguien ahí? Un profundo silencio se cernía en el ambiente.
Después, una voz gélida, cortante como un cuchillo. ¿Piensas que puedes jugar sin consecuencias, Carlita? Con la respiración agitada y la mano temblorosa sosteniendo el teléfono, me resultaba difícil expresar una contestación. ¡Qué voz tan increíble! El frío tono, lleno de críticas y advertencias. ¿Podrías decirme quién era esa persona? ¿De qué manera podría haberlo averiguado? Saludos, ¿hay alguien ahí? Repetí con la garganta apretada por la ansiedad. Después de un extenso momento de silencio, se escuchó una respiración profunda al otro lado de la llamada. Después, finalmente, una oración que me dejó sin palabras. ¿Piensas que puedes jugar sin consecuencias, Carlita? Sentí como mi sangre se enfriaba repentinamente. El hombre no era mi esposo. Sin embargo, poseía un gran conocimiento. Había una persona que nos miraba. Una mano tibia se posó en mi brazo. Frente a mí se encontraba de pie, con la mirada entrecerrada por la inquietud. Inquirió en un susurro sobre la identidad de la persona. Me costó tragar saliva, sin poder articular palabra. Un estremecimiento recorrió mi ser. A pesar de sentir la urgencia de finalizar la llamada, mis manos se negaban a moverse. ¿Me puedes decir si al menos es de calidad?, preguntó la voz entre risas irónicas. Disfrutas manipulando el fuego, pero debes tener precaución. Finalmente, todo termina en llamas. La comunicación se interrumpió de repente. Tras el estornudo, un profundo silencio invadió el ambiente. Mi corazón palpitaba a un ritmo aterrador. Dentro de mí, se entrelazaban el temor y la emoción intensa. Él seguía preguntando, ¿qué sucede?, con sus ojos fijos en los míos, mostrando una seriedad inusual. Miré hacia arriba, indecisa entre la atracción de buscar protección en su abrazo y el miedo que me dominaba. Había alguien que tenía conocimiento. Había alguien observándonos. Al instante, mi sangre se enfrió al escuchar esa pregunta. ¿Pero quién era? Pregunté en voz baja quién era la persona que llamaba. En el auricular se escuchó una risa gélida. Estás poniéndote en una situación peligrosa, Carlita. Siempre has tenido ese conocimiento, ¿no es así? Busqué ansiosamente su mirada. Con gesto adusto, intentaba comprender la situación. Sentía como mi corazón latía con intensidad. No fue fruto del azar. Alguien tenía conocimiento. Había alguien observando. Expresé con fingida confianza que no entendía de qué se trataba. No te diviertas a mi costa. No desearás que tu esposo se entere de todo esto, ¿verdad? En ese momento, mis piernas temblaron. La situación ya no se trataba de un juego. Constituía un peligro concreto. Dejé caer el teléfono con las manos temblorosas. Él preguntó a Carlita qué sucedía, mostrando preocupación en su voz. Miré hacia arriba, sin poder decir nada. Se aproximó hacia mí y tocó suavemente mi brazo en un intento de transmitir calma. Háblame sobre aquello que te genera miedo. Decidí cerrar los ojos por un instante, tratando de recuperar el dominio de la situación. Sin embargo, en mi mente solo se presentó una certeza. Estábamos siendo vigilados. La ausencia de palabras entre nosotros pesaba, casi resultaba agobiante. Mientras su mirada se posaba sobre mí, mi atención estaba en otro lugar. Esa comunicación. ¡Qué amenaza tan seria! ¿Quién fue el responsable de todo esto? Así que, una idea repentina. Si no era la primera ocasión en la que me observaban. Un escalofrío recorrió la parte posterior de mi cuerpo. Era necesario que tomara medidas. ¿De qué manera es posible? Carlita, ¿estás a mi lado o no? Aunque su tono era tranquilo, se podía percibir un toque de inquietud en su expresión. Si deseas que detengamos todo, el momento es este. Tenía la expectativa de recibir una contestación. Y en ese momento, yo no tenía ni idea de qué responder. ¿Escapar? ¿Actuar como si los eventos anteriores no tuvieran importancia? ¿Continuar, a pesar del riesgo, enfrentando un dilema sin solución? Tomar esa decisión no era algo que estuviera preparado para hacer. De pronto, una nueva onda sonora interrumpió la quietud. Un comunicado. No creas que esto ha finalizado, cometes un error al pensar así. En esta ocasión, no había lugar para la incertidumbre. Estábamos siendo acechados por alguien. Alcé la mirada hacia él y por vez inicial desde el comienzo de este relato percibí un brillo de preocupación en su mirada. Susurré,
estamos en problemas. Sin embargo, en el fondo, tenía claro que esto era simplemente el inicio. Si te ha enganchado este relato, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte para disfrutar de más historias emocionantes y llenas de intensidad. ¿Podrías compartir tu opinión en los comentarios sobre qué elección habrías tomado si estuvieras en la situación de Carlita?